Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La conspiración del petróleo. ¿Usted cree que hay una conspiración en el petróleo, en el precio, en la extracción del crudo, en los intereses? ¿O vivimos en un maravilloso mundo Disney donde todo lo que nos cuentan es cierto y realmente obedece a unas causas absolutamente ajenas a esa mano que parece que mueve absolutamente todo en la política y la economía mundial? ¿Cree que estamos bajo una conspiración o realmente las cosas son así porque tienen que ser? El petróleo es fuente de energía. El país que más energía tiene es el país más poderoso, y el país que más energía y más barata la tiene será el más poderoso entre los poderosos. Eso es evidente. Hemos creado una economía en este planeta basada en el hidrocarburo. El hidrocarburo nos vale absolutamente para todo, desde hacer plásticos, un montón de sustancias químicas, y entre esas sustancias químicas, los hidrocarburos nos entregan el petróleo, nos entregan la gasolina y el gasoil, entre otras muchas cosas. Con lo que nosotros podemos, por supuesto, mover este mundo, aparte del gas, que también tiene un origen parecido. Para hablar de esta conspiración del petróleo tenemos a Rafa Fernández. Rafa Fernández, que hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros. Hola Rafa, ¿qué tal estás? Hola José Luis, gracias por invitarme nuevamente a tu canal. Aquí estamos para hablar de la conspiración del petróleo que, bueno, todos sabemos que siempre hay algo detrás. ¿Tú crees? Eres muy mal pensado, Rafa. Sí. No sé, yo no sé de dónde sacas esas cosas. Si esa gente lo hace todo por nuestro bien. ¿Tú crees que, no sé, el panorama mundial que tenemos lo hacen por su bien o por el tuyo? Lo hacen por el bien global, ¿no? Hombre, yo creo que es por el bien global, ¿no? Todo esto responde a unos intereses Ah, y que, pues bueno, sabemos, todos sabemos, no hace falta nombrar ningún país, pero que hay países, grandes potencias, que están detrás de todo este batiburrillo de historias que ocurren en el mundo y que parece ser que por decisiones absurdas, no tan absurdas, que todo está muy bien pensado y muy bien maquinado, pues luego se suceden pues una cantidad de conflictos bélicos que bueno, que a veces pues responden a una realidad que no es la realidad que se ve, sino que hay mucho trasfondo detrás y todo empieza ya desde hace muchísimo tiempo con el petróleo, como tú bien sabes, José Luis, pero si nos remontamos un poquito en el tiempo, veremos cómo yo ya tengo una cierta edad, y ya hace pues muchísimo tiempo, cuando yo era un niño, yo escuchaba cómo los mayores decían que el petróleo se acababa en 20 o 30 años. Esto yo, pues bueno, fui creciendo con el tiempo, nos hemos hecho pues ya con una cierta edad y seguimos con la misma película que hace 20, o sea, de aquí a 20 o 30 años, el petróleo se nos termina. ya. Yo creo que seguimos en el mismo punto. Vamos a ver, Rafa. Esa historia de que el petróleo se termina está para encarecer los costes del petróleo. El petróleo tiene una producción y, por supuesto, un refinamiento, así como un transporte y una distribución. Y ellos saben que el petróleo, según sale de la tierra, eso es que casi no vale ni dinero. O sea, un barril no valdría ni un céntimo, según sale de la tierra. Pero creándonos en la idea, la sensación, en la mente, la idea de la sensación de escasez, es la única forma con la cual te pueden poner el litro de gasolina o de gasoil a 1,20 € o a 1,10 € o a 1,05 €, entre otras muchas cosas, que nosotros nos fijamos mucho en el tema de los vehículos. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido muchos economistas, que no geólogos, que han hablado de el origen, vamos, de que el petróleo se acaba. Nos decían que había un pico del petróleo, luego las necesidades del planeta iban a ser todavía mayores y mayores y mayores, pero que a partir de esa producción no se podía superar. Eso es falso. Eso no es verdad, como se ha podido demostrar. En el año 2007, ya te lo he comentado, en Mundo Desconocido empezamos a hablar de la conspiración del petróleo, en un primer artículo, en el cual explicábamos a la gente de que el petróleo principalmente no tiene un origen
animal. Todo el mundo ha consagrado la idea de que el petróleo proviene de restos fósiles producidos por plantas, por animales, pues no sé, del terciario, del cretáceo, del triásico, no sé, de épocas ancestrales. Pero todo eso es mentira, mentira, porque esa idea solamente está sentada en dos lugares en el mundo, Europa y Estados Unidos. En el resto del planeta saben que el origen del petróleo es mineral. El petróleo es mineral, es un mineral. El petróleo no proviene de restos fósiles. Y ahora, si quieres, vamos a hablar de ello. ¿No te parece, Rafa, que eso de que los pescados muertos hace 3 millones de años se hayan vuelto crudo? ¿Eso te parece a ti? Hombre, ¿cómo puede ser esto? Porque cuando se hacen, pues bueno, las prospecciones de petróleo, de bolsas de petróleo, y estamos hablando de no una bolsa como un edificio, no, no, estamos hablando de mares inmensos, subterráneos, de lo que es el oro líquido. O sea, estamos hablando de que si en el caso de que eso fuese así, pues cuántos animales muertos juntos tiene que haber en esa zona. Y cada vez se van descubriendo muchos más pozos de petróleo, que es lo que tú hablabas de la escasez, que parece que no, que se termina, no se termina. Y es un mineral, es una fase concreta. ¿Es un mineral líquido? Es un mineral líquido que luego con el tiempo, si está a la intemperie, le da la radiación del sol, pues se puede convertir pues en carbón o en otros derivados más sólidos. Pero claro, a esa profundidad no percibe ningún tipo de radiación, ni está a la intemperie, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que nos hacen ver con todo esto? Pues que el petróleo se está acabando, que el petróleo son pequeñas bolsitas que están ahí debajo, en el mar, sobre todo en el mar se encuentran muchas, sin contar las de cientos de miles que hay en la superficie, porque si hablamos por ejemplo, sabemos que en Siria, lo que desgraciadamente pues está ocurriendo pues una serie el conflicto bélico, una serie de problemas bastante graves, que ahí hay pues muchos bandos, mucha gente peleándose. Bueno, Oye, Rafa, independientemente, ahora que dices Siria, sí, ¿tú has visto el mapa del Daesh, de lo que tenía tomado el Daesh y lo que el ISIL, el antiguo ISIL, luego sí, ISIL, luego Daesh, que esos sí, cambios de nombre son muy sospechosos. Pero bueno, sí, sí, tú has visto, si veías el mapa de Siria, donde estaba el Daesh, había un circulito en el cual no habían tomado el Daesh. Un circulito, en mitad del mapa, de todo lo que sí, habían tomado, un sí. circulito. Ajá. ¿Sabes lo que había ahí? ¿Petróleo? Una refinería, pero una pedazo refinería Sí. controlada por los chinos, porque es China, y habían llevado allí el ejército popular chino tropas a degüello, ¿eh? La estaban defendiendo a degüello la refinería, y la han conseguido defender, ¿eh? O sea, Ujú. llevaron tropas allí, los chinos dijeron, mira, esto no lo podemos perder. Esto no lo podemos perder y efectivamente no lo perdieron, porque lo dieron todo allí, por lo visto. Sí, sí, es Y esto no sale en los medios de bueno, bueno, comunicación? haz el favor, Rafa. Esto no, esto, vamos a ver, José Luis, es que yo me escamo cuando hablamos de estos asuntos y parece que estamos locos. No estamos locos, simplemente que cuando ocurre ciertos acontecimientos por el petróleo que estamos hablando, pues bueno, tenemos un partido de X equipo con el otro equipo, tenemos un programa que nos distrae, nos quita la atención y quizás sale algún tipo de noticia, pero Claro, nada, muy claro. escueta y que ya está, ya aquí, Es ya como que hemos dado la noticia y aquí se queda todo, ¿no? claro, claro, como que los chinos eran tontos. Dicen, bueno, vamos a llevar allí tropas porque sabían que tenía que meter el ejército, porque si no, la refinería se venía abajo, iban a extraer el crudo y hacer todo lo que, vamos, iban a reutilizar esa refinería para fines económicos principalmente. Y por supuesto, una vez que se fuese a perder, la iban a dinamitar. Vamos, estoy absolutamente convencido, Ujú. como hubiese sido así. Entonces los chinos allí lo mejor de lo mejor, debieron llevar unas tropas de élite del copón y lo Claro. consiguieron sacar adelante. Bueno, claro, también el ejército chino no anda descalzo, que sus tropas No, no no, están no. mal, no están mal. El ejército chino bueno, Era, era obsoleto, pero bueno, los chinos sabemos que todo lo que tenemos, los teléfonos móviles, los celulares, las pantallas de ordenador, los componentes, se fabrican el 99% en China o el 98%
eso, mm, o por lo menos un gran porcentaje, y que claro, ellos no van a ser tan tontos como para fabricar para Occidente y ellos no se quedan nada cuando ellos son los primeros ingenieros que son los que piensan cómo fabricar estos componentes y evidentemente lo van a saber utilizar y esto implica a este cambio tecnológico y a este salto evolutivo en armamento que tienen hoy en día Sí, los chinos. Esto es bastante curioso. sí. Pero volviendo al tema del Sí, vamos petróleo, a volver al tema del petróleo. sí, volviendo al tema del petróleo, José Luis, es muy curioso cómo ya sabemos que, bueno, todos los conflictos que se han desatado, todos, o el 80% o 90% de los conflictos mundiales, se han desatado por este material, por lo que es el petróleo. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo antes, ¿cómo es posible que nos hagan ver, que ya hemos comentado sobre este tema, pero quiero incidir un poquito. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos, y ya lo digo aquí, Estados Unidos, tiene pozos petrolíferos cerrados a cal y canto y hace comercio Mm. con lo que se extrae y cada vez lo que quieren es dominar la zona estratégica de Oriente Medio o de Oriente Próximo para sus fines. De hecho, ha habido un comentario que hemos estado antes de off the record, ¿no? Antes de empezar aquí a grabar. Es muy curioso cómo ya en Libia, me lo has comentado tú, ya las empresas se marchaban justo antes de que estallara el conflicto Las empresas de hidrocarburos, de hidrocarburos. petroleras, se Sí, largaron sí, tres sí. semanas antes. ¿Y cómo lo saben esto? Ah, por casualidad, Rafa, que eres muy mal pensado. Por casualidad, tienen una Casualidad. bola de cristal que se juntan allí los empresarios y Son todos de golpe. porque todo está hurgado, todo lo saben. Y además, lo del tema del petróleo, lo que es ya no solo el tema petrolífero, sino ya la economía, y hay mucha banca de por medio, mucha banca a nivel internacional, saben, antiguamente, lo sé porque me afecta directamente, antiguamente sabían lo que iba a pasar en un plazo de 10 años. Pero es que debido a la velocidad en la que se mueve ya la economía, que la velocidad de la economía que tenemos en el 2016 no es la velocidad de la economía que había en el año 1980. Ahora se mueve mucho más rápido todo, Exacto. debido a la información y a la tecnología. Se mueve súper rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Se les ha acortado el tiempo, pero esta gente saben lo que va a ocurrir de aquí 5 años, perfectamente, a nivel económico, a nivel industrial, a nivel bélico, Claro. y de hecho son los que administran, no los que destruyen, toman, son los que dictaminan, no, son los que administran esos 5 años y que los gobiernos se tienen que adaptar, gobiernos, empresas petrolíferas, todo tipo de empresas se tienen que ir adaptando a ese cuello de botella que se les va imponiendo en un plazo de 5 años. Sí, pues ya verás cuando entre el TTIP, qué risas. ¿Por qué digo esto? Porque entonces van a tener que indemnizar los gobiernos a las empresas que tengan pérdidas debido a sus políticas interiores. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a datos tangibles, porque nosotros decimos que el petróleo es abiótico, Ujú. y ya digo que lo llevamos de hecho tenemos algún vídeo, bueno, hace muchos años ya hablamos de ello, pero vamos a meter algún dato adicional. Decimos que es abiótico, y abiótico quiere decir que es mineral, no porque nos lo saquemos de la manga, que en este caso son cortas, no nos lo podemos sacar de ahí. Esto lo empieza a sacar a la luz un historiador, un norteamericano, perdón, me parece que es, no sé si es norteamericano o australiano. Se llama William Engel. Y este señor, que es economista e investigador también, en una revista, en un periódico, The Voice of Agriculture, él dice lo siguiente. Toda la teoría del cenit del petróleo se basa en la idea de que el petróleo es un combustible fósil, lo cual es aceptado como un dogma religioso por casi todos los departamentos de geología del mundo. El problema es que el petróleo no es un combustible fósil. Ahí tenemos uno de los datos. Pero déjame continuar un poco. Llega un astrofísico,
Porque algunos dirán, joder, pero si estás hablando del petróleo, ¿cómo se pone un astrofísico a hablar de estas cosas? Vamos a explicarlo, vamos a explicarlo. Un astrofísico, Thomas Gold, es un astrofísico, este sí que es australiano, que por cierto ha fallecido, el hombre pues se ha muerto. Esta gente que parece que dice cosas que no debe, pues pumba, se nos mueren. Bueno, pues Thomas Gold, astrofísico australiano, dijo lo siguiente: la teoría del origen orgánico de los hidrocarburos recibió tal aceptación en los Estados Unidos y gran parte de Europa que de hecho paralizó las investigaciones que iban en dirección contraria. O sea, se daba como un dogma y se paraliza. Pero tal cosa no sucedió en los países de la Unión Soviética. Y usted dirá, ¿y por qué habla un astrofísico de esto? Pues muy sencillo, porque resulta que NASA descubre que en Titán es un satélite, Titán, hay mares de hidrocarburos. Y yo a usted le voy a dar una pregunta. ¿Cómo puede haber mares de hidrocarburos en Titán si el hidrocarburo proviene de restos fósiles? ¿O qué pasa? ¿Que también había dinosaurios en Titán? A ver, ¿nos están vacilando o qué pasa aquí? ¿Qué nos están contando? No, vamos a ver, José Luis, cuando empiezan a decir esto es blanco porque es blanco, lo dice la ciencia o lo dice tal instituto, es blanco. Lo hacen de tal manera que es como, pues bueno, es un dogma, es una religión. Tienes que hacer caso a todo lo que nos van imponiendo, ¿vale? Eso está muy bien. Cada uno puede hacer libremente, puede pensar, creer lo que les dé la gana. Pero cuando una persona, que todos tenemos capacidad de análisis, todos podemos coger un libro, podemos coger X artículos o bien por internet, que hay cosas bastante muy curiosas, la gran mayoría. Y empiezas a leer, empiezas a informarte, incluso a hablar con personas. Hace poco estuve yo hablando con un ingeniero industrial, no tiene nada que ver con este tema, pero este señor estuvo ahondando sobre el tema del petróleo y él se iba sorprendiendo. Se iba sorprendiendo. Primero nos hacen creer lo que estamos hablando, son restos fósiles. Cuando él me explicó, yo ahora mismo no sabría explicarlo, pero en la forma y manera que se produce el petróleo, qué compuestos químicos son los que unen este material, por decirlo de alguna forma, y que deriva en el petróleo. Y que tiene mucho que ver, por eso he hablado lo de la radiación, la intemperie y tal. Esto, al cabo del tiempo, pues se convierte en carbón o en otro derivado si está próximo a la radiación solar. Esto es un elemento importante. Pero como está enterrado, está bajo tierra o bajo el mar, no bajo el mar flotando, no, bajo bolsas, con lo cual, ¿esto qué implica? Que sigue siendo un mineral en estado líquido. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, porque es que la gente puede decir, bueno, lo dice Rafa, lo dice JL y esos dos científicos. No. Hay más gente. Hay muchos más. Danilo Antón. Danilo Antón. Danilo Antón, que usted dirá, ¿y quién es Danilo? Pues Danilo es doctor en geografía por la Universidad de Pasteur en Estrasburgo, ni más ni menos. Uno de los grandes geólogos que en este momento hay en el planeta. ¿Sabéis lo que dice el señor Danilo? O el señor Antón. Dice, la hipótesis del origen fósil de los hidrocarburos se ha transformado en un presupuesto de tipo dogmático, cuya veracidad es por lo menos dudosa. Eso es lo que decía. Uno de los padres de la geología, un geógrafo y naturalista cuyo nombre es Alexander von Humboldt, este es del siglo XIX, una mente prodigiosa en su momento, él decía que el petróleo es producto de la destilación a grandes profundidades de minerales. Nunca hablaba. El primero que lo investigó de manera seria, y aquí es cuando la matan, porque este es uno de los grandes, si no el más grande químico que ha habido en el siglo XIX y siglo XX, que vivió ambos, es Dmitri Mendeleev. Este señor Mendeleev, que a lo mejor le suena el apellido, fue el creador de la tabla periódica de los elementos químicos. O sea que no era un tonto, vaya. Pues este señor decía que el petróleo no tiene un origen orgánico. Es inorgánico. Hay muchos más. Nikolai Kudrasiev también,
en el siglo XX, un doctor en ciencias geológicas, que decía una cosa muy curiosa. Este tipo es un cerebro en geología, uno de los especialistas, uno de los mayores especialistas en petróleo del mundo, el señor Nicolai, decía que posiblemente bajo las vetas de carbón pueden existir inmensas bolsas de petróleo. Inmensas. Pues no sé si sabéis, evidentemente si usted está en México, pues no, porque ya tienen petróleo, pero puede que tengan más. Pero en España, o en México o Argentina, donde esté, en España, pues Estados Unidos por supuesto, porque Texas debe tener mucho y otros estados. España, el norte de España, está lleno de carbón. Las vetas de carbón afloran por la tierra, se las puede ver. Si yo estaba por el campo, por el norte de Palencia, y veía las vetas de carbón afloran del carbón que hay. Pero como ha sido defenestrado el carbón en pro del gas natural y otro tipo de tecnologías que llaman renovables, ahí tenemos el carbón muerto de risa y lo que eran antes riquísimas cuencas mineras se han venido abajo. Pero según este científico, el señor Nikolai Kudryavtsev, decía que posiblemente debajo de ese carbón haya océanos de petróleo. Así que podemos ser Arabia Saudí y estar, como digo yo, como estamos. Es más, quiero hacer un inciso en esto que acabas de decir. En Guinea Ecuatorial, país pues, que he tenido pues, la suerte de estar en 4 ocasiones, es muy curioso porque cuando Guinea Ecuatorial se independiza de España, quiero recordar que Guinea Ecuatorial pues eran dos provincias, no colonias, eran dos provincias españolas, que era Santa Isabel, Río Muni. Eh, es muy curioso porque España empieza a hacer una serie de prospecciones para encontrar pozos de petróleo, cuando todavía aquello era España. Mm. Hay que recordar que Guinea Ecuatorial pues, está justo en el Ecuador, en África, en la costa oeste, en fin, bañado por el Océano Atlántico. Pues es muy curioso porque España no encuentra nada. Empiezan a hacer prospecciones allí, no encuentran nada. Qué curioso que cuando aquello queda independiente, llegan los americanos y encuentran petróleo. Bueno, Es muy curioso. Claro, da la sensación de que quizá los ingenieros españoles eran tontos y un guineano que estuvo de ministro, ya este señor falleció, desgraciadamente falleció el año pasado, muy amigo mío, con doble nacionalidad, española y guineana. Este señor me lo dijo muy claro, dice, ¿tú qué crees? ¿Que no encontraron petróleo los españoles? Claro que lo encontraron. hombre, claro, Lo que pasa que llegaron los americanos y dijeron, claro. esto tú aquí nada. Y es más, vamos a esperar, porque ya estaba en un proceso de independencia, vamos a esperar que todo esto se apacigüe, Sí. entonces vamos a llegar nosotros y vamos a plantar aquí, pues bueno, pues unas refinerías como la copa de un pino, inmensas. De hecho, yo las he podido ver con mis ojos y lo único que puede comerciar Guinea con España es con el gas natural, porque el petróleo se lo llevan casi íntegro los estadounidenses. Vamos a ver, eso no es casual. Allí fueron los geólogos españoles, llegaron las grandes petroleras de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y dijeron a los geólogos, oye, espérate, cuidado con ese informe, yo te voy a pasar un poquito de dinero, mucho dinero. Esto es una hipótesis, ¿eh? Y como podemos teorizar, Sí, claro. tú te callas y cuando el vendaval pase, sacamos la liebre. Ya es Claro. absurdo. ¿Qué pasa? ¿Que son tontos los geólogos españoles y los norteamericanos son muy listos? Pues no No, tiene por qué ser así. no, 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 ¿Eh? no. ¿No te parece? Bueno. No, no, no. Bueno, vamos con otra cosa. Vamos a explicar a la gente dónde está el petróleo. ¿Dónde está el petróleo? Los pozos petrolíferos convencionales, que podemos ver que tienen, por ejemplo, en los grandes campos de Arabia Saudí, en los campos de México, en los campos de Estados Unidos. He dicho Texas, pero hay algunos estados que son auténticos mares de petróleo en Estados Unidos. En Alaska, lo podemos encontrar también evidentemente en Venezuela y otros países. Sudamérica produce bastante petróleo.
Y concretamente Venezuela es una especie de Arabia Saudí del petróleo, Ujú. allí en la zona. Por supuesto, todos estos campos de petróleo perforan a una profundidad, ¿eh? Ellos perforan a una profundidad de varios kilómetros, que pueden ser 2, 3, 4. ¿Por qué no perforan a más profundidad? Aunque hay pozos que están a más profundidad. ¿Por qué no perforan? Bueno, pues porque a 5,5 kilómetros hay un límite. Un límite a partir del cual, según la geología actual, ya no hay restos de materias orgánicas. ¿Me entiendes, no? Quiero decir Ujú. que ya, digamos que el manto orgánico está entre la superficie y los 5,5 kilómetros. Ahí es donde debería estar el petróleo, que está todo lo orgánico. Entonces, ¿para qué vamos a perforar más abajo si no hay restos orgánicos? Claro. Pero hay una cosa curiosa. Hay cientos de pozos petrolíferos que están operando entre 4.500 metros y 10,4 kilómetros. Profundidades abisales. Y están sacando petróleo a aburrir. Por ejemplo, es que puedo deciros un Blackbird, César Chinook, Dashbound, Genghis Khan, Jack, los pozos de cola 3, cola 4, cola 2, el North Llano. Podemos hablar incluso del tigre, el tigre blanco en Corea, podemos hablar de un montón de pozos petrolíferos que están operando a profundidades abisales. ¿Y sabéis lo que dicen? Que a esas profundidades abisales el petróleo es inagotable. A ver, me parece que el pozo de cola 3 o cola 4 debe llevar como, voy a decir, 100 años operando, pero prácticamente, o sea, me parece que no se agota. Y está a 10 kilómetros de profundidad. Que por cierto, tú sabes que todo el mundo piensa que hay países que son los mayores perforadores del mundo, ¿no? Los mejores. ¿Has visto una película en la que salía Bruce Willis, que iban al Sí, espacio, era sí, perforador de petróleo, no me acuerdo cómo sí. se llamaba, y que eran los mejores porque ellos eran capaces de perforar un asteroide de hierro y Sí, tal? sí, sí, sí. Pues es mentira. Son los Los rusos. mejores perforadores del mundo son los rusos, pero por una cuestión numérica, porque es que deben ser el país que más pozos petrolíferos y en las peores condiciones. Claro. Entonces, o espabilan o no sacan petróleo. Y efectivamente, los mejores son los rusos, por esa cuestión. Es decir, vemos que la propaganda pues nos hace ver las cosas a veces como no son. Pero bueno, luego si quieres seguimos hablando de esos pozos vacíos que de repente se llenan, ¿eh? Pero bueno, Sí, sí, sí. Una de las cosas curiosas es todas las crisis que han habido del petróleo, José Luis. Tú tienes que recordar, que ya tenemos una edad, en los años 70, no, en los 80, 70, 80, y es que cada 10 años se suceden una serie de crisis del petróleo. Esto es cíclico. O sea, yo recuerdo que hace muy poco, debido pues a la guerra de Irak, a la segunda guerra de Irak, pues en España pues hubo pues una huelga de transportes, una huelga pues de, en fin, de temas vinculados a esto, al hidrocarburo, al gasoil, a la gasolina, porque subieron los precios. Un analista estuvo hablando sobre esta cuestión, ahora no recuerdo el nombre, un analista español, y decía lo siguiente: bueno, si a un país le supone una huelga general de un día, 2 días, aquella huelga general, pues no recuerdo bien, pero creo que duró unas horas. La amenaza de huelga general hace, esto es muy curioso, que vayamos todos a repostar, pero todos, incluso coches que están parados, gente que no utiliza el coche y dice, cuidado a ver cuánto puede durar esto. ¿Qué hace la gente, el ciudadano? Pues van allí, rellenan sus depósitos de gasoil o gasolina y ves cómo por el otro lado está el camión cisterna, está otra vez llenando los tanques de lo que son las gasolineras y venga otra vez, y venga otra vez. Y qué casualidad que llega esta huelga, emplean 2 horas para la huelga general de combustibles y luego resulta que está todo ya firmado, ya está todo hecho. Pero este analista decía que si sumáramos todos los litros de combustible que se han consumido por amor al arte, por una amenaza de huelga,
en un país no nos lo podemos, vamos, ni imaginar. O sea, es que en ese tiempo de amenaza de huelga de unas horas, y que claro, esto viene pues ya cuando empiezan a amenazar con huelga, todos sabemos que va a haber huelga, se sabe 15 días antes, pues en ese transcurso de 15 días se triplica el consumo de combustible, cuidado con esto, se triplica el consumo de combustible que en el plazo de un mes. Bueno, yo sinceramente eso creo que es como una especie de miedo atávico a la escasez, ¿no? Si Claro, te has dado cuenta, los viernes, claro, algunos dirán, los viernes están llenos los supermercados, pero los jueves, cuando el viernes es puente, están llenos también. Parece sí, que la gente tiene miedo, sí. cuando en realidad, perdón, cuando en realidad abren los sábados, o los, quiero decir, podría ir otro día, incluso algunos domingos, etcétera. Es un miedo atávico, es un miedo atávico a la escasez. Un miedo que viene ya muy de atrás y bueno, pues ahí está, es algo... Y cuando dicen que va a haber una huelga del petróleo, evidentemente hay mucha gente que frente a la incertidumbre dice, vamos a llenar los tanques y vacían absolutamente todo. Por cierto, habría que decirle a la gente que solamente el 30% de la energía producida en su motor por el petróleo es el que utiliza para moverse. El resto se consume en la maquinaria, el desgaste, el rozamiento, el no sé qué tal. O sea, en realidad solamente tiene una eficiencia del 30% un motor y los más majos. Pero bueno, vámonos otra vez un poquito al petróleo y explicar a la gente qué ocurría con los pozos vacíos. Los pozos vacíos, el misterio de los pozos vacíos. Resulta que en Oriente Medio y a lo largo de la costa del Golfo de los Estados Unidos, con el Golfo de México también, parece ser que una serie de pozos que estaban vacíos, los habían vaciado, habían extraído petróleo, los habían vaciado, de repente y de manera misteriosa, sin saber de dónde, ni cómo, ni de qué manera, se llenan nuevamente de petróleo. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Que no se dieron cuenta? Cuando estaban extrayendo dijeron, no, no, para, que ya se ha acabado. Y luego volvieron a mirar al cabo de 20 años y se había llenado. ¿O no lo habían mirado bien? No, no, no. Lo que ocurre que, como hemos dicho, en la parte inferior, a profundidades abisales, hay mares de petróleo que rellenan por las presiones de las capas tectónicas nuevamente los antiguos pozos, los rellenan, se vuelven a llenar. Eso es lo que ocurre, pero es que debe haber como 80 pozos hoy en día de los cuales se está extrayendo petróleo, incluido la zona del mar Caspio, de pozos que estaban vacíos y se han llenado. Pero el gran misterio de misterios viene de cómo consiguen extraer hidrocarburos de pozos situados en zonas donde hay rocas basálticas. Eso no es, ahí no ha podido haber absolutamente nada orgánico, ¿no? Son rocas basálticas y no son sedimentarias. Y sin embargo, en Siberia hay de entre 80 y 90 pozos que están extrayendo concretamente petróleo de rocas basálticas. ¿Cómo es posible eso? Incluso en Vietnam, como ya he dicho antes, me parece que era Vietnam o Corea, no me Corea, acuerdo muy bien. Corea del Sur, No, creo. me parece que es Vietnam. Me he equivocado antes. En Ajá. Vietnam, concretamente, en el pozo en el pozo del Tigre, que así se llama, están produciendo 6.000 barriles sacados de un pozo que está extrayendo de roca basáltica. Un pozo que se vació y que se ha vuelto a rellenar. Mira qué suerte para los vietnamitas, los Charlie que llamaban los norteamericanos. Pues te voy a contar una cosa ya para finalizar. Mira, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hay un congreso importantísimo, un congreso de geólogos, se reúnen los mejores geólogos del mundo, los geólogos fantásticos. Y en ese congreso, el señor Rockefeller, propietario de la Standard Oil, la empresa más poderosa en aquella época de petróleo del mundo, paga y financia a estos científicos para que en el Congreso se asiente la idea del petróleo como origen abiótico, como origen por parte de restos orgánicos. ¿Por qué paga a estos científicos para que se asiente esta idea a nivel académico? Pues muy sencillo. Porque si tú le metes a alguien la idea de la escasez, esa persona pagará más dinero por algo que es escaso y que en algún momento se va a agotar. Por eso se hizo. Había intereses económicos por parte de las productoras de hidrocarburos para que la gente pensase que el petróleo se agota.
curioso. Adelante, Rafa. Un dato que se me había olvidado es que el mineral en sí no llega a solidificarse porque el otro día, mirando los datos más concretos, ya ahondando un poquito más en lo que es el material en sí, y había una nota que lo explicaba muy bien. El petróleo no se llega a solidificar a esas profundidades también por una cosa que todos la conocemos, que es el agua salada. El petróleo tiene un índice de agua salada del 30%, Mm, con lo cual esto es lo que impide la solidificación del componente. Una vez que sale a la superficie, lo van refinando, pero lo primero que hacen es separar el agua y dejar un 2%, solamente un 2% de agua salada en el petróleo. A posteriori, extraen la sal del agua, de ese 2% de agua salada. Con lo cual, una vez que ya está extraído y queda ese 2%, es cuando empieza el proceso de refinado. mm. Los gases, en fin, todo lo que viene siendo todos los componentes, porque eso tiene un proceso, pero que es el agua salada uno de los principales elementos que impiden esa solidificación. Exacto, así es. Con lo cual, si eso queda muy a la superficie, la radiación, el sol, los elementos naturales de la Tierra hacen que el agua salada pues se disipen, o sea, el agua se evapora, la sal llega un momento que hace la unión y forma lo que tú has dicho, las vetas de carbón, Mm. ni más ni menos que las vetas de carbón. De hecho, el crudo venezolano dicen que es como la brea, parecido a la brea, muy denso, no es tan líquido como el saudí, es muy denso, es como la brea. Rafa, llevamos 37 minutos hablando del petróleo y bueno, pues nosotros hemos llegado a la conclusión de que algo huele a podrido en Dinamarca, ¿no? Que decía Shakespeare, con lo cual parece ser que no nos están contando todo lo que es. No sé si tienes algo más que añadir. No, una de las frases que te he oído decir a ti en muchas ocasiones y quiero cogerme a esta frase, hacerla mía, es que nada es lo que parece, siempre hay algo detrás de todo lo que nos ponen en primera línea. Exacto, nada es lo que parece. Bien, gracias Rafa y por supuesto gracias a todos por estar ahí. Este largo programa, un poco fuera de lo normal, pero nos parecía interesante crear este debate sobre el petróleo y ver qué intereses tienen terceros para que nosotros no solo paguemos más de lo que deberíamos pagar, sino para que estemos mejor controladitos. Lo dicho, como siempre decimos desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.